Esta tarde, con la ayuda del Señor, amados hermanos, vamos a meditar en un tema que espero que aprendan, que les guste. El tema en el cual vamos a predicar es el juicio final. El juicio final. ¿De qué vamos a predicar esta tarde? El juicio final. Así dice la Biblia. Bueno, Apocalipsis 20:11. Al final de la Biblia, Apocalipsis 20:11. Dice la palabra de Dios. Oiga bien lo que dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oramos. Buen Dios y Padre bueno, qué necesario es para nosotros instruir y advertir a la iglesia acerca de la seguridad de los juicios de Dios, como está escrito, y Dios del cielo, que podamos estar preparados, porque nos guste o no, lo creamos o no, un día vamos a estar delante de ti, mi Señor, Padre, y tú vas a hacer ese juicio que has anunciado, y esperamos, mi Señor, que nosotros, tus hijos, los verdaderos hijos tuyos, aprobemos sin problemas ese juicio, porque, mi Dios, ya el juicio por nuestros pecados cayó en nuestro amado Señor y Salvador, y por la fe en ese castigo que nuestro Salvador recibió, nosotros, Señor, somos declarados justos, inocentes por los pecados que hemos cometido. Ese es el gran milagro de tu gracia salvadora, mi Dios, por el cual nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de anunciar los juicios que vienen a la humanidad impenitente, y de esa manera cumplamos la gran comisión para gloria y honra de tu nombre, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿De qué les dije que íbamos a hablar esta tarde, hermanos? ¿Y por qué se llama juicio final? Hermanos, tiene que haber un primer juicio, ¿verdad? Hay juicio primero y una cadena de juicios, y el último de los juicios se le dice el juicio final. Pero, amados hermanos, desde que Dios creó al hombre, le advirtió de la sentencia que vendría si no tomaba en serio la obediencia. En Génesis 2, 16 y 17, así dice la Biblia. Oiga bien, Génesis 2, 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Está clara esa advertencia? O sea, no tiene mayor dificultades en comprenderse y aún en creerse. Pero, amados, si el hombre no toma en serio la obediencia a Dios, la sentencia simplemente es la muerte. Y Adán y Eva desobedecieron y la sentencia se cumplió. Ellos murieron. Romanos 5:12 dice claramente, hermanos amados, que la paga del pecado es, mire, dice,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, hermanos, nosotros entendemos perfectamente bien que la muerte es un juicio que nosotros no vamos a poder evitar, puesto que todos somos pecadores. Y para eso, amados hermanos, no hace falta más que observar la experiencia del mundo. Todas las personas nacen, crecen y finalmente mueren. Todos vamos a morir. Eso es ley pareja. La muerte es consecuencia del pecado. Más adelante, en Romanos 6, 23, la Biblia lo sentencia nuevamente, porque la paga del pecado es muerte. Oiga bien, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, estas cosas es importante que no solamente las oigamos, sino que también las creamos. Prácticamente toda la Biblia es un relato de los continuos juicios de Dios por la maldad del hombre. Es que mira, amados, el problema de la humanidad siempre ha sido que no tomamos en serio los mandamientos de Dios. Creemos que Dios no va a ser tan severo con el cumplimiento de los mandamientos para nosotros. Y creemos, bueno, ¿y qué más da si no amo a mi prójimo como a mí mismo? Como nadie lo hace, entonces no creo que eso sea tan malo. ¿Y qué tiene de malo? Y a todos le vemos así, ¿qué tiene de malo que yo enamore a otra mujer que no sea mi esposa, si todo el mundo lo hace? ¿Y qué tiene de malo que me robe un lapicero? Si eso vemos tan insignificante el pecado y no calculamos que cada cosa que hagamos está registrada en los libros de Dios, y de todo eso vamos a dar cuentas. ¿Y a quién le vamos a dar cuentas? Nada menos que al Señor, cara a cara, en persona. Y amados hermanos, la humanidad no ha querido entender la certeza de los juicios. Y mire, aquí está un testimonio, Génesis 7, 22 y 23. Mire lo que dice. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué pasó? Murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Vaya cosa. O sea que no es primera vez que va a suceder en la tribulación la muerte de millones y millones de personas. Y el impío, el que no tiene mente espiritual, dice: qué injusto Dios que ha hecho estas matanzas. Y casi hay gente que quiere procesar a Dios, encarcelar a Dios, porque Él ha decretado estos juicios sobre la humanidad, como que Él no hubiera advertido claramente sobre sus juicios cada vez que nosotros desobedecemos. Y entonces, hermanos, yo les voy a decir una cosa: los juicios de Dios nos pueden destruir completamente a nosotros, nos pueden matar, y Dios sigue siendo bueno y sigue siendo perfecto. Aunque la humanidad entera diga que malo es Dios, Dios siempre es bueno, porque su palabra lo dice. Y hermanos, en este caso siempre Dios es el bueno y los malos somos nosotros. Pero no queremos admitir nuestra culpabilidad, nuestra maldad. No queremos admitir nuestra rebelión. Y eso, amados, es el gran problema del hombre. Cualquiera diría que después de un juicio como el diluvio, la gente hubiera dicho: oiga, tenemos que portarnos bien, porque ya vemos que con Dios no se juega. Pero, amados, igual Dios manda un castigo, duele bastante, y tristemente no enderezamos el camino. En en Génesis 15, 13 y 14, el Señor anuncia otro juicio. Y fíjese que esto es
digno de comentarse. Génesis 15, 13 y 14. Oiga bien lo que dice. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Quién es el juez? Es el Señor. ¿Se acuerda que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo dijo: no juzguéis ustedes a nadie, no juzguen a nadie para que no sean juzgados, porque uno solo es el juez, y el juez es el Señor, amados? Y como Dios aquí había anunciado un juicio de 400 años para la descendencia de Abraham, su pueblo escogido, pregunta, ¿se cumplió ese juicio? ¿Estuvieron cautivos 400 años? Se estuvieron cautivos. Es que mira, amado, Dios no promete por gusto. Dios promete y cumple. Dios no es como nosotros, que prometemos y al fin nunca cumplimos nuestras promesas. El Señor sí las cumple. Y hermanos amados, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque ya sabemos, la iglesia de Cristo, ya sabemos que se avecina el juicio de juicios. Se avecina, hermanos, luego de la venida del Señor por su iglesia, se avecina un juicio que la Biblia le llama la tribulación, donde millones y millones de seres humanos en este planeta van a morir castigados por su rebelión contra Dios. Pero ahora nadie le cree a eso. Aún el apóstol Pedro en su carta dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por costumbre creer eso, sino que Él es paciente. ¿Qué estamos disfrutando ahora? La paciencia de Dios. Pero la copa de ira de Dios ya se está llenando, y a mi parecer ya está a punto de rebalsar. Va a haber una gota que derrame la copa de ira de Dios y empieza el caos mundial, donde, hermanos, los juicios de Dios que ya están profetizados, que ya están anunciados, simplemente se van a cumplir. Y oiga bien, de esos juicios que vienen para la humanidad es que nos vino a salvar nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y esa salvación viene simplemente por la fe. Cuando nosotros creemos que Él ya nos rescató, nos redimió, y ahora vivimos vidas santificadas porque tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Pero, amado hermano, el pueblo muchas veces no quiere entender. ¿Y sabe lo que pasa? Que como el Señor no nos manda un rayo en el mismo momento que cometemos el pecado, entonces creemos que a Dios no le importa el pecado. Creemos que Dios dice: bueno, está bien, si es que los seres humanos así son, así quedaron después de la caída, pero bueno, un día yo los voy a perdonar a todos y todos van a entrar al cielo. Eso quisiera el mundo, que Dios hiciera un perdón masivo, una exoneración de la deuda, y que todos los perversos y todos los desobedientes y todos los rebeldes y todos los impíos sean perdonados de un solo borrón y derechito al cielo. Eso no existe, hermanos. Eso no es bíblico. Esa no es la ley de Dios. Dios advierte, miren, a Israel le advirtió en Jeremías 25, 11 y 12. Oiga bien lo que le dijo el profeta Jeremías a Israel: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Lo anunció el Señor. O sea, mire, Israel, el pueblo de Dios, se estaba portando mal y tenía ya siglos de estarse portando mal, y Dios le anuncia una cautividad
de 70 años que finalmente se cumplió. Hermanos amados, y hubiéramos creído que Israel iba a enderezar el camino luego de esa cautividad. Pero igual, le pasa igual que a los niños. Viene la disciplina de papá y mamá, se portan bien 5 minutos porque todavía se acuerdan de los dolores del castigo, pero luego se olvida ese dolor y seguimos con la mala conducta. Y esa mala conducta, que es pecaminosa, va a ser castigada por Dios. ¿Me estoy explicando, amados hermanos? Y nos conviene poner atención a esto, porque miren, nunca el juicio y castigo vino sin advertencia. Y cualquiera diría que el pueblo se iba a volver a Dios. Ya le dije, momentáneamente se vuelve a Dios. Pues Dios mismo ha probado que con Él no se juega. Mira, el peor error que podemos cometer nosotros los hijos de Dios, hoy ya conociéndolo, es creer que podemos jugar con Él. Mire, no juegue con Dios ni con el pensamiento. Dios todo lo ve, las acciones, las intenciones, el corazón de cada quien está totalmente transparente delante de Dios. Y entonces, amados, Dios, que conoce todas nuestras miserias, hermanos, lo mejor es que nosotros mismos las reconozcamos primero y las confesemos y pidamos perdón. Porque mire, la humanidad está perdiendo gran favor de Dios porque abusamos de su misericordia. Como Dios es tan bueno, como Dios es amor, pensamos que Dios solo es misericordia y solo es amor. Pero la carta a los Hebreos dice que nuestro Dios también es fuego consumidor. ¿Qué dije, amados hermanos, que Dios es? Dígalo fuerte, para que nos quede claro que no vamos a jugar con Dios. Con Dios no se juega, a Dios se le respeta y se le obedece, porque, amado hermano, los juicios están anunciados ya. La Biblia no va a ser borrada, pero Dios es bueno y, oiga bien, Él advierte. En Nahum, capítulo 1, versículos 2 y 3, oiga bien cómo describe el profeta Nahum al Señor. Jehová es Dios, celoso y vengador. ¿Y lleno de qué? De indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. ¿Y qué dice después? Y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Tremendo, hermano. Entonces, no, hermanos, no querramos aprovecharnos de la bondad del Señor. No querramos abusar de su misericordia. Porque es cierto, Dios es bueno, Dios es justo, pero oiga bien, Dios es perfectamente justo. Él sí sabe equilibrar la balanza entre lo bueno y lo malo que nosotros hacemos. Y conoce bien el pecado en el corazón de cada uno de los hombres de todo este planeta. Dios no necesita de esas megacomputadoras para llevar el control del mundo, amados. Para Dios controlar el mundo, los pensamientos y el crecimiento de cada ser vivo, para Él eso no es ningún problema. Nosotros que somos limitadísimos, sí, pero para Él ninguna cosa es problema. Y Él sabe, hermanos, medir, pesar los corazones. Y oiga bien, a pesar de que Dios conoce la maldad en el corazón del hombre, también Él trajo la medicina. La única medicina que funciona para el pecado se llama Jesucristo. Y Él nos dio a Jesucristo para perdonar los pecados y evitar por la fe, hermanos, ser sometidos a los grandes juicios que vienen para castigar a la humanidad. Miren, es tan
es tan necesario realmente que examinemos nuestro corazón, que aún nosotros como hijos de Dios podemos abusar de la gracia de Dios y creer que podemos pecar libremente y ser salvos aún cometiendo pecado. Eso no es verdad, hermanos. El pecado del hombre, Dios lo castiga. Y ninguno que es verdaderamente salvo sigue pecando antojadizamente o libremente, porque, hermanos, Dios no lo salva a uno para que siga pecando, sino para todo lo contrario. Dios nos salva para que dejemos de pecar. Así es que quiero decirle, hablándole del juicio final, ¿qué es el juicio final? Miren, es el mismo juicio del gran trono blanco cuyo texto acabamos de leer. Fíjese que la Biblia lo tiene anunciado, y el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, Él lo mencionó bien claramente, 5, 27 al 29. Mire lo que dijo el Señor. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo de Dios. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esa resurrección de condenación es para los que hicieron lo malo, para aquellos que no quisieron, hermanos, aceptar la salvación que Cristo nos trajo por medio de la fe. Por eso dice que es el juicio para los muertos. Lo dice claramente la Escritura. Versículo 12, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermano, por favor, no se duerma oyendo este mensaje de advertencia, porque esto es serio, es verdadero. Y hermano amado, los condenados van a resucitar hasta el juicio final. Los condenados. O sea, si alguien se muere hoy y no es salvo, va a pasar en el infierno, porque su alma va al infierno esperando resurrección. Y la resurrección de los muertos condenados va a ser precisamente para enfrentar el gran juicio del trono blanco. Y oiga bien, lo dice la Biblia: y vi a los muertos, grandes y pequeños. Aquí no van a haber ricos y famosos, hermanos, sino que todos los muertos van a comparecer de pie ante Dios. Ahí no va a ser un juicio que usted va a estar sentadito con la pierna cruzada. Ajá, Señor, ¿de qué me juzgas? ¿Qué he hecho? Sino que va a estar la multitud de condenados de pie delante de Dios. Eso dice la Biblia. Y hermanos, yo creo que va a ser un momento horrible para los condenados. Va a ser un momento terrible porque, hermanos, de ese juicio del gran trono blanco nadie va a saltar a salvación. Algunos dicen que los santos de la tribulación van a ser juzgados también, y ellos no van a ir al infierno porque creyeron en el Señor Jesucristo. Pero la Biblia describe este juicio más para los condenados. Y eso es lo que quiero que usted vea. No es un invento del pastor, sino que en el tiempo del juicio del gran trono blanco, el juicio final precisamente está establecido para que el condenado reciba su sentencia de condenación eterna. Y dice la Biblia que va a ser lanzado al lago de fuego. Lo dice también en su Biblia. Entonces, hermanos, no nos hagamos. La única justicia perfecta para satisfacer realmente la ira de Dios por el pecado del hombre, la descargó. Oiga bien, descargó la ira el Padre sobre el Hijo en la cruz del Calvario,
Él cargó el pecado de toda la humanidad. Y amados, y ahí fue donde por la sangre de Cristo nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados. Y lo único que pide Dios para recibir ese perdón es que creamos en esa justicia. ¿Se acuerda que en Mateo 3, del 13 al 15, oiga bien, cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice así la Biblia: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, y oiga bien lo que respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Hermanos, ¿dónde se cumplió la justicia de Dios por el pecado? En Cristo, en la cruz del Calvario. Esa es la gran victoria de Cristo sobre el pecado. Y creer en ese milagro de perdón nos da a nosotros la firmeza, la seguridad de salvación. Salvación de esos juicios horribles que ya están anunciados. Y oiga bien, el hombre no puede ser libre de ese juicio por sí mismo. Nadie, ni porque tenga millones y millones, le puede decir al Padre: aquí están $1,000 millones para poder ser salvo. La salvación no se vende, hermano. Oiga bien, tampoco es la inteligencia de alguien. No, yo razono las cosas de otra manera. Peor, hermano, no es la razón del hombre, no es la inteligencia del hombre, no es la fama del hombre, no es el poder del hombre. Mire, lo que lo hace salvo, lo que lo hace justo delante de Dios, solamente es la fe en Jesucristo. Es la fe en Jesucristo la que nos da salvación. Romanos 5, 1 y 2, para que usted lo confirme. Dice la Biblia, oiga bien: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire, hermano, justificado es ser declarado justo, ser declarado inocente. O sea, el pecado que nosotros habíamos cometido siendo impíos ha sido totalmente perdonado, y el Señor nos entrega carta blanca. Desde que Él nos salva, ya somos libres de los pecados que nosotros habíamos cometido, y ahora nos da una carta limpia para que nosotros vivamos una vida de santidad, de obediencia, de pureza, que es la que nos va a mantener, hermanos, seguros de que la salvación ha sido realmente concedida a nuestra vida. Y oiga bien, no quiero entrar en una presentación teológica de esto. Solamente quiero decirles que los juicios de Dios no tienen que sorprendernos a ninguno de nosotros, porque los juicios ya están dados. Si nuestro propio Señor y Salvador fue objeto del juicio, de la ira de Dios sobre Él, ¿cuánto más no nos vamos a exponer nosotros a su juicio perfecto el día que nos toque estar en su presencia? Y lo único que Dios va a ver en ese momento, cuando estemos cara a cara con Él, es si tuvimos fe en el Salvador, en la salvación que Él nos dio por medio de Jesucristo. Y, hermanos, ahí es el punto donde la gracia se va a expresar en una forma más visible, porque Él va a decir: no, tú creíste en Cristo, este es salvo. Pero otros que, aunque decían que creían, no vivieron como que realmente habían sido salvos, sino que siguieron su vida de pecado. A ellos les va a decir: no, a ti no te conozco, tú nunca creíste en la obra de mi Hijo en la cruz del Calvario, tú nunca fuiste lavado por su sangre preciosa. Y esos, hermanos, son las cosas que nosotros queremos advertir y evitar en la iglesia, porque mi anhelo es que todos ustedes, los que están aquí congregados, sean verdaderamente salvos. ¿Quiénes quieren ser salvos? ¿Quiénes son salvos? Porque, hermanos, eso es algo que nosotros tenemos que tener muy seguro
en nuestra vida. La Biblia advierte tan claramente acerca del juicio final, y fíjese que lo hace desde principios en la profecía bíblica, en el libro de Joel, capítulo 2. Hermanos, nosotros vemos con mucha claridad el anuncio de estos juicios finales que, hermanos, la humanidad va a sufrir. Estos profetas menores a veces cuestan, ¿verdad? Oseas, Joel, Amós, así es la cosa, ¿verdad? Aquí está. Joel 2, 30 al 32. Oiga bien lo que dice. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Sí hay juicio, pero también hay salvación. Entonces, hermanos, se anuncia la gravedad de estos juicios. Y ahí, hermano, Joel fue 800 años antes de Cristo que anunció este juicio terrible. Pero vino el Señor amorosamente en el gran capítulo 24 de Mateo, el capítulo escatológico. Hermanos, ahí el Señor hace una amplia descripción de lo que van a ser estos juicios. Y en Mateo 24, 21 y 22. Miren lo que dice. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Miren, hermanos, nadie puede decir, ni nadie va a decir el día del juicio, nosotros no sabíamos. Si esta profecía del Señor se dio hace 2000 años, y hermanos, y ha sido difundida a través de la Escritura por todos estos 20 siglos, de tal manera que nadie puede alegar desconocimiento de esta advertencia, y dice que va a ser el juicio mayor que la humanidad ha recibido, porque no ha habido antes ningún juicio de ese nivel. Me parece que el diluvio se va a quedar pachito. Eso es lo que hay de entender aquí la profecía. Y entonces, amados, ¿por qué somos tan indiferentes ante un anuncio que es tan tenebroso? Y luego, miren, Dios en su gran misericordia nos anuncia todo el libro de Apocalipsis. El último libro de la Biblia es una secuencia de los últimos juicios que Dios va a mandar sobre esta tierra. Apocalipsis 1:1. Miren, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, esto lo dice la boca de Dios. Estas cosas van a suceder. Estas no las estamos inventando. El evangelio que predicamos es precisamente para anunciarle a la iglesia, al mundo, que estas cosas van a suceder pronto. Y ahí vienen, hermanos, los juicios de la tribulación. Se los voy a mencionar rápido. No es la intención asustarlos, sino advertirlos a todos. Miren, el capítulo 6 de Apocalipsis habla del juicio de los 7 sellos. Leamos uno de los juicios. Veamos el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que decían. Versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí
hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Hermanos, o sea, ¿y usted cree que ese juicio es verdadero? ¿Quién cree que esos juicios son verdaderos? Que verdaderamente van a suceder. Porque aquí, hermanos, este terremoto parece ser de nivel mundial. Y la gente, hermanos, no quiere arrepentirse, sabiendo que los juicios son verdaderos y justos. ¿Conoce el corito que cantamos ahora? Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los cielos, así dice. Entonces, hermanos, los juicios de Dios son justos. Dios no hace justicia a la manera humana. Dios hace justicia perfecta. Y la justicia perfecta, única que Dios nos ha dado, se llama Jesucristo. Por eso, amados, uno puede ver después los otros juicios. Apocalipsis 16, ya ahí viene el juicio de las copas. Véanlo si quiere. Ahí hay otros 7 juicios que vienen sobre la humanidad impenitente. Y están ahí, miren. Lea 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Ese es solo uno de los juicios de las copas de ira, pero son 6 juicios más. Luego, amado hermano, viene en Apocalipsis 17 el juicio de la gran ramera. La gran ramera, amados hermanos, es un juicio que está totalmente explicado en el capítulo 17. Y la gran ramera es la reunión de todas las religiones falsas que ofrecen un falso camino de salvación. Y hermanos, entre ellas no solamente está la religión de Roma o la islámica, sino también muchas iglesias que se dicen cristianas que realmente han hecho alianzas con los poderes de la tierra. Luego viene el juicio de la Gran Babilonia. Capítulo 18 de Apocalipsis es el juicio contra el sistema de poderes terrenales, tanto económico, militar, político, que, amados, piensan estos poderes que nunca van a ser derribados. Y la Biblia dice que sí. Lo ha anunciado, lo ha profetizado, y hermanos, lo único que le queda a la iglesia es creerlo y esperarlo, porque cuando estos juicios se estén dando en el mundo, la iglesia ya va a haber sido arrebatada. Y no lo vamos a ver, pero, amados, va a suceder. Y por último, amados, es el juicio final, el juicio ante el gran trono blanco, en el cual van a ser juzgados los muertos, los que murieron para condenación. Hermanos, no quiero realmente que usted diga, ay, qué horrible eso. El que es salvo no tiene nada que temer. El problema es para el que no es salvo, para el que no cree en Jesucristo. Y miren, al igual que el cielo y el infierno, mucha gente prefiere creer que no hay cielo, que no hay infierno y que tampoco hay juicios. Porque así creen que al no creer que hay juicios, entonces no van a ser sometidos a juicio. ¿Qué dice la carta a los Hebreos, capítulo 9? Hebreos 9:27. Mire, para que el que lo quiera dudar. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Hermanos amados, yo sé que estos temas no son muy populares. Yo sé que estos temas son tan pesados espiritualmente que pueden lograr que no les pongamos interés, aunque como iglesia somos responsables de anunciar que esto va a suceder.
Ignorar que va a haber juicio no significa que vamos a escapar de él. El juicio lo vamos a enfrentar todos. Usted como padre o como madre no puede enfrentar el juicio que le toca a su hijo. Cada quien va a dar cuentas por sí mismo. Y hermanos, y será Dios, y solamente Dios, que es el juez supremo, el juez justo, el que va a dictar la sentencia de salvación o de condenación. Nadie se envíe solito al cielo sin juicio. Eso no es posible, no es lo que la Biblia enseña, sino que vamos a ser examinados por Dios mismo, y a Él nadie lo va a engañar. Él sabe quiénes hemos creído y Él también sabe quiénes no. Él sabe, Él conoce las cosas. La mente humana es muy limitada para comprender la grandeza de esta sabiduría de Dios cuando emite sus juicios. Pero amados hermanos, juicio está anunciado y juicio va a venir. Hermanos, solo nos queda humillarnos delante de Dios y decirle: Dios mío, ten misericordia, porque tus juicios son justos y verdaderos. Tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento, no sabemos. Mi hermana Irmita, por ejemplo, que ya partió, ella ya compareció delante de Dios. Y claro, nosotros la amamos y vimos su testimonio y creemos que ella ya está en la presencia de Dios, porque su vida reflejó ese carácter. Pero amados hermanos, cada quien tiene que examinarse si está en la fe o no, y entregarse a Cristo, entregar su vida a Cristo para salvación. Solo Cristo salva. Digamos todos, solo Cristo salva. Solo en Cristo hay salvación. Solo por Cristo hay salvación. Y solo por Cristo vamos a escapar de la tribulación que viene. No hay otra manera. Por eso es tan grande la figura de Jesucristo y vale la pena que la adoremos. Hoy vamos a conmemorar, hermanos, la Santa Cena. La vamos a celebrar conmemorando precisamente esa victoria total que el Señor nos dio sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la enfermedad y sobre el infierno. Él, a través de la fe, nos ha librado del castigo que merecíamos por haber pecado de la manera que lo hemos hecho. Así que yo les pido, amados, el que quiera orar conmigo en relación a esto, póngase de pie. Vamos a despedir esta enseñanza orándole al Señor. Amado Dios y Padre bueno, perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos vivido ignorando la realidad de que vamos a comparecer delante de ti en ese juicio, mi Dios, que tú has anunciado en la Escritura. Firmemente creo que no vamos a comparecer en el juicio final, porque por la fe ya hemos escapado de esa sentencia. Pero mi Dios, que nosotros realmente vivamos vidas ejemplares, vidas santas,